Ve la historia 1, el sepulturero del Panteón de San Cristóbal. Tachuela Redonda. Ubicación: cementerio rural en San Cristóbal, Chiapas, México. Capítulo 1, el recién llegado. Llegué a San Cristóbal a finales de septiembre, escapando de una ciudad que me había tragado sin devolverme nada. Lo único que conseguí en aquel pueblo fue un empleo como sepulturero en el cementerio viejo, el que todos evitaban desde hacía años. No el municipal, ese que aún tenía flores frescas y lápidas limpias. No. El otro, el de la cima del cerro, donde el musgo cubría las cruces y los nombres se desvanecían bajo la lluvia. Doña Hortensia, la encargada del municipio, me entregó las llaves y un pequeño cuarto donde podría dormir. Aquí no viene nadie desde hace años, me dijo con una mirada esquiva. Pero por tradición, se mantiene. Solo vas a limpiar, vigilar, cosas básicas. Y cuando toque enterrar a alguien que no tenga familia, lo haces tú. No me pareció raro. Más bien, me pareció perfecto. Las primeras noches fueron tranquilas, frías, solitarias. Escuchaba coyotes a lo lejos, el viento entre los árboles secos. Las tumbas estaban destrozadas por el tiempo. Algunas, hundidas, otras, abiertas como si algo desde dentro hubiera empujado. El tercer día, sin embargo, algo cambió. Mientras arreglaba el borde de una fosa antigua, vi algo en el borde del panteón, una figura, vestida de negro, alta, inmóvil. Pensé que sería un borracho o algún vecino curioso. Caminé hacia él, pero cuando llegué, no había nadie. Ni huellas. Solo un leve olor a tierra húmeda y un susurro que no logré entender. Esa noche, dormí mal. Soñé con huesos que se movían, con una campana que sonaba bajo tierra. Capítulo 2. El sonido de la campana. Al día siguiente, decidí revisar una zona del cementerio que evitaba. Era un pequeño rincón, oculto tras una hilera de cipreses, donde las lápidas eran más viejas y toscas. Ahí encontré una tumba distinta. No tenía nombre, solo una cruz de hierro oxidado y una campanilla atada a un hilo que se perdía en el suelo. ¿Qué demonios?, murmuré, tocando la cuerda. Recordé que, antiguamente, se colocaban campanas a los ataúdes en caso de que alguien fuera enterrado vivo. Era algo que uno escuchaba en documentales o leyendas, pero nunca creí encontrar una en la vida real. Esa noche, cuando el silencio ya cubría todo como un manto de plomo, escuché el sonido, clink, clink, clink. La campana sonaba, suave pero insistente. Me levanté de un salto, salí con la lámpara de petróleo y corrí hacia la tumba. El sonido se detuvo justo cuando me acerqué. Revisé la cuerda, tensa, clavada al suelo. Pero no se movía. No había viento. Y yo sabía que la había oído. Entonces vi las marcas. En la tierra húmeda, al borde de la lápida, había dedos. Como si alguien hubiera estado arañando desde adentro. Volví corriendo a mi cuarto. Cerré con llave. Me tapé con la cobija hasta la cabeza. Y por primera vez en años, recé. Capítulo 3. El diario del sepulturero. Al amanecer fui al pequeño archivo que tenía la parroquia, donde guardaban los registros del cementerio. Encontré lo que buscaba en un libro polvoriento con tapas de cuero agrietado. 15 de octubre, 1971. El enterrador Julio Cárdenas murió bajo extrañas circunstancias. Lo encontraron con los ojos abiertos, boca llena de tierra y uñas arrancadas. 20 de octubre, 1971. Se reemplazó la cruz de la fosa 113 con una de hierro. El padre Ignacio recomendó instalar campana por precaución. Fosa 113. Era la misma tumba. Julio Cárdenas había sido sepulturero, como yo. Enterrado en el mismo lugar donde yo vivía, con una campana como advertencia. Pero, ¿advertencia para quién? ¿Para él? ¿Para los vivos? Esa noche, no quise dormir. Me senté junto a la lámpara. Escuché ruidos por horas, pasos sobre la grava, murmullos como de oración, y una risa baja, como si alguien disfrutara mi miedo. A las 3 en punto, la campana volvió a sonar. Cling, cling, cling. Fui hacia la tumba, sin pensar, sin razonar. Cavé. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cavé. Y encontré el ataúd. Y lo abrí. Estaba vacío. Capítulo 4. Bajo la tierra. Desde ese día, algo cambió dentro de mí. No era solo el miedo. Era la sensación de ser observado todo el tiempo. Empecé a encontrar cosas extrañas en mi cuarto, tierra en mi cama, uñas sobre la mesa, trozos de hueso bajo la almohada. Y todas las noches, la campana. Un día, durante una tormenta,
vino un niño al cementerio. Estaba empapado, tenía unos 8 años. Me dijo que su abuela había sido enterrada ahí, y que escuchaba su voz en los sueños, pidiéndole ayuda. Lo llevé a la parte vieja. Le mostré las tumbas. Él señaló una. Aquí me llama. No era la tumba de su abuela. Era la de Julio Cárdenas. Antes de que pudiera reaccionar, el niño gritó. Señaló la tierra. Algo se movía. No era un animal. Era una mano. Tomé al niño y corrimos. Pero yo sabía que ya no había escapatoria. Que algo me había elegido. Como eligió a Julio antes. Capítulo 5. El nuevo sepulturero. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. El cementerio sigue cerrado. El municipio lo selló por motivos sanitarios, pero yo sé la verdad. Vivo aún en el cuarto, pero ya no soy el mismo. Cada noche escucho la campana. Cada día encuentro señales de que alguien camina entre las tumbas. Las autoridades no hacen caso. Dicen que son cuentos de locos. Que los sepultureros siempre han sido así. A veces sueño con Julio. Me habla. Me enseña cosas. Me dice que todos tenemos una tumba esperándonos. Incluso los que no morimos todavía. Y mientras tanto, yo cavo. A veces solo por hacer algo. A veces porque escucho voces desde abajo. Voces que suplican, que maldicen, o que llaman mi nombre. Pronto llegará otro como yo. Y yo dejaré de sonar la campana. Porque ya no estaré aquí para advertirle. Ve la historia 2, los niños del Panteón de Dolores. Tachuela Redonda ubicación, Panteón Civil de Dolores, Ciudad de México. Capítulo 1, las risas entre las tumbas. Me asignaron vigilancia nocturna en el Panteón Civil de Dolores durante la pandemia, cuando comenzaron a faltar trabajadores. Soy exmilitar, acostumbrado al silencio, la oscuridad y la rutina, así que no me preocupó. Me ofrecieron doble paga y alojamiento en una caseta junto a la entrada principal. Mi turno comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 6 de la mañana. Patrullaba el perímetro, revisaba los accesos, y mantenía a raya a los saqueadores de tumbas que, increíblemente, aún aparecían. El primer mes fue aburrido. Solo pájaros nocturnos, grillos, y el crujido de ramas secas. Pero todo cambió un martes, cuando escuché algo distinto, risas de niños. Pensé que alguien se había colado. Tomé mi linterna y comencé a buscar entre las tumbas. La risa se desvanecía cuando me acercaba, pero volvía a sonar a mis espaldas. Era como si jugaran conmigo. Y luego los vi. 2 niños, no mayores de 10 años, entre las lápidas de la sección infantil. Se escondían y salían corriendo. Los llamé. Corrí tras ellos. Pero cuando doblé hacia la esquina, habían desaparecido. No encontré huellas. Solo juguetes rotos y veladoras apagadas. Uno de los caballitos de plástico todavía se mecía. Esa noche, dejé encendida la luz de la caseta. Y dormí con la mano en la culata de mi arma. Capítulo 2, la tumba vacía. Los días siguientes, las apariciones se hicieron más frecuentes. No solo eran risas, ahora escuchaba pasos diminutos cerca de la caseta, murmullos que decían mi nombre. Una noche incluso alguien tocó la ventana, con dedos muy pequeños. Fui al archivo que tenía acceso limitado, donde guardaban el registro de entierros infantiles. En la sección 32 encontré una serie de tumbas sin nombre, todas con fecha entre 1968 y 1970. ¿Niños sin identificar? Pregunté a uno de los enterradores. Eran del orfanato que estaba aquí cerca. Hubo un incendio. Muchos murieron calcinados. Otros desaparecieron. Las autoridades enterraron lo que encontraron, pero nunca hubo certeza de quiénes eran. Las tumbas se marcaron con números, no nombres. Regresé esa noche y caminé hasta la sección 32. Me arrodillé ante la tumba marcada como número 14, la más dañada. El mármol estaba roto, como si algo hubiera golpeado desde adentro. Tomé una pala y comencé a excavar. La tierra estaba húmeda, el olor era nauseabundo. Cavé por horas. Hasta que golpeé el ataúd. Cuando lo abrí, estaba vacío. Capítulo 3, el juego del escondite. Esa noche fue la peor. A las 2:15 de la mañana, el aire se volvió helado. La luz de mi linterna comenzó a parpadear. Escuché una canción, como de cajita musical. Y luego, la voz. Vamos a jugar. Me paralicé. La voz venía de todos lados. Cerré la caseta con llave y me senté en la silla, con el arma sobre la mesa. La linterna se apagó. Pasaron minutos. Horas, tal vez. Y entonces escuché risas justo dentro de la caseta. No podía ser.
Estaba solo. Las risas subían de tono, como carcajadas que no eran humanas. Ya te encontramos, susurraron al unísono. Las ventanas comenzaron a golpear como si algo quisiera entrar. O salir. Una silueta pasó junto a la puerta, una niña de trenzas, con el rostro quemado, que me miró por apenas un segundo antes de desvanecerse. Al amanecer, salí corriendo. Fui al velador diurno y le conté todo. Él solo me dijo: muchos los han visto. Solo juegan. Pero si les temes, entonces te eligen. Capítulo 4. El orfanato. Me obsesioné. Investigando, descubrí que el orfanato se llamaba Casa Hogar del Sagrado Refugio. Un incendio lo destruyó en 1970. Se sospechaba de abuso, negligencia, incluso rituales. La investigación se cerró por presión de la iglesia. Todo quedó en el olvido. Fui a las ruinas, ahora cubiertas por maleza. Solo quedaban columnas y trozos de pared calcinada. Tomé fotos, grabé audio. En una de las grabaciones, al fondo de mi respiración, se escuchaba la misma voz: jugamos otra vez. Esa noche, los niños no rieron. Lloraron. Se escuchaban sollozos, lamentos, y gritos lejanos de ayuda. Corrí a la sección 32. Una tumba se movía sola, como si algo rascara desde adentro. Toqué la lápida. La tierra estaba ardiendo. Me desmayé ahí mismo. Capítulo 5. El vigilante permanente. Desperté en el hospital. Un sacerdote me esperaba. No es la primera vez, me dijo. En cada generación, uno de ustedes se queda demasiado tiempo. Juega con ellos. Escarba demasiado. Entonces ya no puede irse. Renuncié al trabajo. Me mudé lejos. Pero no importó. Los escucho todas las noches. En el zumbido de los focos. En el agua que gotea. En la risa de los niños del vecindario. A veces veo una sombra pequeña al pie de mi cama. Me están llamando. Y esta vez, no quiero jugar. Ve la historia 3, el osario bajo el convento. Tachuela Redonda ubicación, cementerio subterráneo bajo un convento abandonado en Durango, México. Capítulo 1, el trabajo de restauración. Soy arquitecto restaurador. Me contrataron para evaluar las estructuras del antiguo convento de San Luis, ubicado a las afueras de Durango. El lugar llevaba cerrado desde los años 70, cuando un sismo debilitó sus cimientos. Nadie había vuelto a entrar en décadas, excepto algunos grafiteros y vagabundos. El gobierno quería recuperar el edificio como centro cultural. Mi trabajo era simple: revisar el estado de las columnas, techos, sótanos. Nada sobrenatural. O eso creí. Entramos por la tarde. Conmigo iban 2 ayudantes, Miriam y Sergio. El aire olía a humedad rancia y excremento de murciélago. Todo estaba cubierto de polvo, pero las paredes conservaban frescos religiosos que el tiempo apenas había borrado. En una esquina de la nave central, encontramos una trampilla sellada con cadenas oxidadas. Parecía una entrada al sótano. No está en los planos, dijo Miriam. Lo sellaron en el 74, después del sismo, comentó Sergio, leyendo una nota del archivo. Esa noche, no dormí bien. Soñé con mujeres encapuchadas, rezando en latín, y un coro de voces susurrando bajo tierra. Al día siguiente, cortamos las cadenas. Capítulo 2, el osario. Bajamos con linternas y mascarillas. La escalera era de piedra antigua, húmeda y resbalosa. Al llegar al fondo, nos encontramos en una cámara baja con paredes curvas y techo abovedado. Allí estaban los restos. Cientos de huesos humanos apilados ordenadamente en nichos tallados en piedra. Cráneos alineados con precisión, fémures dispuestos por tamaño. Todo estaba seco, intacto. Parecía un osario, pero no había registros de él. Esto no es solo un cementerio, dijo Miriam, casi en susurros. Esto es una cripta ritual. En el centro del cuarto había un altar de piedra negra, cubierto con símbolos que no reconocíamos. Un círculo de ceniza lo rodeaba. Tomé fotos, apuntes. Pensé que con eso bastaría. Esa noche, cuando revisé las fotos en mi laptop, noté algo extraño. En varias imágenes, junto a los huesos, se veía una figura encapuchada de pie, inmóvil. No la habíamos visto ahí. Y no había forma de que alguien más estuviera con nosotros. Apagué todo y me encerré en el cuarto del hostal. Y ahí, en la ventana, apareció la figura. No se movía. No decía nada. Solo observaba. Capítulo 3. Los cantos del subsuelo. Regresamos al convento por la mañana.
Quería revisar de nuevo el sótano y asegurarme de que aquello no fuera un efecto óptico o una broma. Bajamos, pero algo había cambiado. La ceniza del círculo se había dispersado y el altar tenía huellas de manos frescas en su superficie. Esto no es normal, murmuró Sergio. Hay tierra removida. Entonces comenzamos a escuchar los cantos. No venían de arriba, ni de las paredes. Venían desde el suelo. Era un canto coral, grave, en una lengua que no reconocíamos, algo entre latín y murmullos antiguos. Corrimos escaleras arriba. Cerramos la trampilla. Pero el sonido no desapareció. Se metía en los huesos, en la piel. Esa noche, Sergio no contestó llamadas. Fui a su cuarto. La puerta estaba abierta. Sobre la cama, había ceniza en forma de círculo, y un solo cráneo, con su gorra de trabajo al lado. Capítulo 4. La historia oculta del convento. Busqué archivos antiguos, más allá del archivo municipal. En una biblioteca privada encontré un diario del siglo XIX, escrito por un sacerdote de nombre Fray Matías de Haro, quien hablaba de rituales oscuros bajo el convento. Las hermanas del claustro han caído en herejía. Han mezclado el rezo con prácticas que niegan la luz de Dios. Hoy descubrí el osario secreto donde hacen sus invocaciones. Si no las detengo, el mal despertará desde el polvo. Nadie las detuvo. La última entrada del diario describía cómo las monjas fueron selladas vivas en el sótano. No murieron de hambre, decía, sino de desesperación por lo que trajeron. Volví al convento una última vez. Miriam insistía en que escuchaba voces que la llamaban. Bajó al osario antes que yo. Y nunca volvió a subir. Capítulo 5. El sepulcro viviente. Ahora estoy solo. Nadie cree mi historia. Dijeron que Miriam y Sergio desaparecieron en una zona peligrosa, probablemente por narcotráfico. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, estoy en ese sótano. Rodeado de cráneos que susurran. A veces me despierto con las uñas llenas de tierra, con ceniza en la boca. Intenté quemar los planos. Destruir las fotos. Nada funcionó. Anoche, soñé que estaba en el altar. La figura encapuchada se me acercó. Me miró con un rostro sin piel. Y me dijo: ya estás dentro del círculo. Y esta mañana, al despertar, encontré una nota en mi mesa, escrita con sangre. Faltabas tú. Ve la historia 4. El guardián del cementerio inglés. Tachuela Redonda. Ubicación: Cementerio Inglés de Real del Monte, Hidalgo, México. Capítulo 1. El vigilante extranjero. Cuando me quedé sin trabajo en Pachuca, un viejo amigo me ofreció uno como velador nocturno en el Cementerio Inglés de Real del Monte. El lugar, fundado en el siglo XIX por mineros británicos, tenía fama de estar maldito, pero yo no creía en esas cosas. Era un cementerio, nada más. El sitio está en lo alto de una colina, rodeado de niebla casi perpetua. Las tumbas son antiguas, la mayoría en inglés, cubiertas por musgo y herrumbre. Lo más curioso, todas están orientadas hacia el norte, no hacia el este como es tradición cristiana. Y hay una tumba aislada, fuera del perímetro del resto, como exiliada. Esa es la tumba del vigilante, me dijo don Rogelio, el sepulturero anciano. Dicen que fue enterrado ahí por traidor. Nadie se atreve a limpiarla. La primera noche fue tranquila, salvo por los ruidos de la naturaleza. Pero al amanecer, encontré la caseta con las ventanas abiertas, y huellas embarradas entrando, no saliendo. Pensé que alguien había querido asustarme. Pero los días siguientes serían distintos. Más personales. Más oscuros. Capítulo 2. La figura del abrigo largo. La tercera noche, mientras hacía mi ronda entre los cipreses, vi algo que me heló el cuerpo. Una figura alta, vestida con abrigo largo y sombrero de copa, parada junto a una lápida desgastada. Pensé que era un loco, un turista perdido o un vagabundo. Oiga, no puede estar aquí. Le grité. No se movió. Avancé con mi linterna alzada. Cuando la luz lo tocó, desapareció. Corrí hacia donde estaba, pero solo encontré una tumba rota, con la lápida tumbada y una inscripción ilegible, salvo por una palabra: caretaker, cuidador. Volví a la caseta confundido. Esa noche, soñé con el mismo hombre. Estaba parado frente a mí, susurrando en un inglés gutural, incomprensible. Desperté sudando, con marcas de tierra en los pies. Pensé en renunciar. Pero necesitaba el dinero. Entonces comenzaron los golpes en la puerta, a las 3:33 de la mañana en punto, cada noche. Siempre 3. Siempre secos.
Nunca había nadie afuera. Capítulo 3. El cementerio al revés. Un domingo, mientras inspeccionaba el mausoleo de los Shaftesbury, sentí un mareo repentino. Al abrir los ojos, estaba de noche, aunque eran apenas las 5 de la tarde. El cementerio ya no era el mismo. Las tumbas estaban al revés, como si el mundo se hubiera volteado. El cielo estaba cubierto de nubes negras y había cruces rotas por todos lados. Vi a la figura del abrigo nuevamente, pero esta vez caminaba entre los pasillos como inspeccionando. Y lo peor, los ataúdes estaban abiertos. Salí corriendo, pero cada esquina me llevaba al mismo lugar, la tumba aislada del vigilante. Un cuervo enorme se posó sobre la cruz rota y graznó 3 veces. Entonces, todo se volvió negro. Desperté tirado en medio del cementerio, con tierra en los labios. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Capítulo 4. Los cuadernos del sepulturero. Decidí hablar con don Rogelio. Me confesó que él también había visto al vigilante. Ese hombre trabajó aquí en 1898, dijo. Dicen que vendió parte de las tumbas a saqueadores. Lo atraparon y lo enterraron solo, de espaldas al pueblo, como castigo. Desde entonces, se aparece a todos los que vigilan este cementerio más de 3 noches seguidas. Me mostró unos cuadernos antiguos, con anotaciones de veladores anteriores. Todos hablaban de sueños repetidos, golpes en la puerta, apariciones con abrigo. Y lo más inquietante, todos habían muerto antes de cumplir un mes en el puesto. Uno de los últimos escribió. Él no quiere compañía. Solo vigila. Pero si lo miras directamente, te sigue. No al cuerpo. Al alma. Esa noche dormí en una banca dentro del cementerio. Pensé que si no lo enfrentaba, nunca terminaría. Soñé que estaba en su tumba. Él estaba sobre mí, con los ojos hundidos, y dijo. Ya no tienes dónde esconderte. Ahora tú vigilas por mí. Capítulo 5. El nuevo cuidador. La mañana siguiente renuncié. Me fui de Real del Monte sin mirar atrás. Pero el cementerio no me dejó ir del todo. En cada espejo, cada vidrio empañado, cada reflejo en las ventanas del autobús, veo su figura detrás de mí. Silencioso. Observando. Como si me hubiera contagiado su tarea. Hace 3 noches, desperté en mi departamento en Pachuca. La ventana estaba abierta. Afuera, el mismo viento frío del cementerio soplaba. Y en el suelo, frente a mi cama, había 3 huellas embarradas. Desde entonces, sueño con él todas las noches. Y esta vez, ya no me habla. Solo me entrega una lámpara vieja, un abrigo polvoriento, y me señala el cementerio. Creo que ya no soy yo quien vive aquí. Es él, a través de mí. Y pronto, alguien más tomará mi lugar. Ve la historia 5, el Pozo de las Campanas. Tachuela Redonda ubicación, Cementerio General de Mérida, Yucatán, México. Capítulo 1, el sepulturero nuevo. Mi nombre es Daniel Góngora, soy de Mérida y crecí a unas cuadras del Cementerio General. Mi familia siempre dijo que ese lugar no era para jugar, pero de niño me gustaba subirme a las bardas y ver las esculturas, los mausoleos antiguos. Algunas lápidas eran tan viejas que la piedra ya se deshacía al tocarlas. Hace 2 años, después de perder mi empleo como chofer, conseguí trabajo como sepulturero nocturno. No era el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien, y el viejo don Chepe, que llevaba décadas ahí, me dijo que con el tiempo uno se acostumbraba al silencio. Lo único que no debes hacer, me advirtió, es acercarte al Pozo de las Campanas después de las 12. Pensé que era una superstición local. Un cuento para asustar a los nuevos. Pero la primera noche, cuando todo estaba en silencio, escuché campanas. No de iglesia. No eran mecánicas. Sonaban como campanas sumergidas, lentas, como si vinieran del subsuelo. Y estaban cerca. Al día siguiente, busqué el famoso pozo. Estaba en una zona olvidada del cementerio, rodeado por cruces oxidadas y tumbas de principios del siglo XX. Era pequeño, de piedra caliza, sellado con una tapa de hierro con una ranura en forma de cruz. Y colgando del muro, una campana rota. Negra. Quemada. Capítulo 2. Voces en maya antiguo. La segunda semana, empecé a tener sueños. En ellos, el pozo me llamaba. Escuchaba voces que hablaban en maya antiguo, mezcladas con rezos en latín. Al despertar, encontraba tierra bajo las uñas y huellas de zapatos mojados en el pasillo de la caseta. Don Chepe notó mi cara de cansancio. «Te está llamando», dijo, sin más. Lo hace con todos. Algunos escuchan las campanas. Otros ven sombras.
Lo que sea que haya abajo, no se duerme del todo. Esa noche, lo acompañé en su ronda. Nos detuvimos frente al pozo. Me pidió que me acercara. ¿La oyes? Agucé el oído. Solo el viento. No oigo nada. Exacto, me dijo. Porque ya está dentro de ti. No volvió a hablarme después de eso. 3 días después, desapareció sin dejar rastro. La policía solo encontró su lámpara, encendida, frente al pozo. Capítulo 3. Las puertas selladas. Con Chepe desaparecido, quedé a cargo del cementerio por las noches. Una madrugada, me sorprendió una mujer vestida de negro, con velo. Caminaba entre las tumbas como si buscara algo. Señora, no puede estar aquí. No respondió. Siguió andando, y noté que no dejaba huellas. La seguí, curioso, hasta que se detuvo frente a una bóveda con una gran cruz tallada. Me acerqué, y ya no estaba. Al día siguiente, hablé con el encargado de archivo. Me dejó revisar los registros antiguos. Esa bóveda pertenecía a la familia Manzanilla Canto, enterrados en 1918, después de morir por una extraña fiebre. El acta decía que los cuerpos fueron sellados con métodos rituales, tras denuncias de que sus campanas no dejaban de sonar. ¿Campanas? Pregunté. Sí, dijo el archivista. En Yucatán, algunas familias enterraban a sus muertos con pequeñas campanas atadas por hilos a la superficie, por si eran sepultados vivos. Pero esas, no se dejaban de oír ni después de semanas. Ese mismo día, me acerqué de nuevo al pozo. Y por primera vez, alguien respondió desde adentro. Una voz de mujer. Daniel. Capítulo 4. El subsuelo está abierto. Desde esa noche, todo cambió. Las estatuas de ángeles parecían mirar hacia el pozo. Las luces de la caseta parpadeaban a la misma hora. Y yo comencé a sangrar por la nariz cada vez que cruzaba la sección donde estaba la campana quemada. Un día, a plena luz, vi a una niña de vestido blanco sentada al borde del pozo. ¿Dónde están tus papás? Le pregunté. Me miró y dijo. No quiero volver ahí abajo. ¿Dónde? Con los que cantan. La niña desapareció al pestañear. Esa noche me encerré, pero el sonido de campanas no me dejó dormir. Tocaban lento, con cadencia. Como si marcaran una procesión invisible. Y entonces escuché pasos fuera de la caseta. Al mirar por la ventana, vi docenas de personas, todas vestidas de negro, caminando en fila hacia el pozo. Y al frente, Don Chepe. Llevaba los ojos en blanco y cargaba la campana rota como si fuera una ofrenda. Capítulo 5. Bajo tierra no hay silencio. Intenté irme. Renunciar. Pero era como si el cementerio no me dejara salir. Esa misma noche soñé que despertaba dentro del pozo. Oscuridad total. Tierra húmeda. Voces susurrando oraciones en maya. Sentí que me arrastraban los pies, que una campana se ataba a mi cuello. Me desperté gritando, en mi casa. Pero al mirarme al espejo, noté que mi cuello tenía una marca roja, en forma de cordón trenzado. Volví al cementerio para enfrentarlo. Golpeé la tapa del pozo con una pala, gritando. ¿Qué quieres de mí? La campana rota sonó sola. Y la tapa comenzó a temblar. Un olor a flores podridas se extendió por todo el camposanto. Y entonces lo entendí, no querían que me fuera. Me querían dentro. Ahora estoy aquí abajo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Solo escucho campanas y voces que rezan. A veces alguien nuevo cae, grita, suplica. Y entonces uno más se une a nosotros. Somos los que cantan. Los que esperan. Y cuando escuches una campana sonar sin razón en el cementerio, es porque te estamos llamando. XARP. Copiar. Editar.